importa quién fue tu padre, no importa quién fue tu madre, no importa quién fue tu linaje. Si eres de Jesús, puedes ser un sacerdote. Es el que dice, aunque esto parece que fracasó, yo voy a abrir camino. Es el que va abriendo camino. Es el que prepara una restauración. Pero va a restaurar la familia. Puede ser el único del grupo de alabanza, pero va a restaurar la alabanza. Es el que dice, yo nací para ser Judá, yo soy la herencia. Esto ha costado, pero yo soy. Dios nos dé gente que se entregue al evangelio de verdad. No dije convertidos, dije entregados al evangelio de verdad, a las almas, al llamado. Tengo la habilidad de tener dominio y no tengo temor, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alguien de gloria. Instituto Ministerial Ríos de Aceite, el instituto con una gran diferencia. Regístrate hoy mismo llamando al 832-782-7370. Contamos con maestros capacitados y ungidos para prepararle en el conocimiento y la palabra de Dios. Regístrate hoy mismo, comienza tus clases en el Instituto Ministerial Ríos de Aceite, 832-782-7370. ¡Te esperamos! Llega a Houston la Universidad Elías, levantando los Eliseos con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reciba el manto de la unción, prepárese, equípese. Universidad Elías ofrece títulos en bachillerato, maestría, doctorado, consejería pastoral y también en teología bíblica. Es tu tiempo de recibir lo que Dios tiene para tu vida. Ven y prepárate en Universidad Elías. Llama hoy mismo y regístrate. Las clases comienzan muy pronto en Universidad Elías. Te esperamos. Por más de 3 décadas, el pastor Hernán Castaño ha sido el traductor de un legendario general de fe, el doctor Morris Cerulo. Ahora, Dios está usando al pastor Hernán Castaño como un general de las naciones del mundo para impartir la unción de Dios, predicando una palabra de revelación, poder y liberación. El doctor Hernán Castaño es el pastor de la iglesia Ríos de Aceite y el presidente de la Universidad Elías en Houston, Texas. Informes 832-782-7370. Visite www.riosdeaceite.com. Experimenta lo sobrenatural. La unción del Espíritu Santo es real en Ríos de Aceite. Dios te bendiga. Es una bendición que estés en sintonía de la programación Río de Aceite. Como pastor de Iglesia Río de Aceite estamos orando por tu vida y la de tu familia. Quiero recordarte que en Iglesia Río de Aceite siempre habrá un lugar para que nos visites. Serás bienvenido con toda tu familia y una palabra de Dios te espera. Tenemos 2 localidades. La primera, aquí en Houston, en el suroeste de la ciudad, 12500 Corona Lane. Estamos en toda la calle Corona, en la Cook Road, entre Bel Air y Vishnar. Visítanos. Y si usted está en el Katy, Río de Aceite también está en el Katy. Visítanos en la Mason, 510 South Mason, suite número 14. Estamos ahí en toda la Mason, muy cerca del Katy Freeway, el 10. Te esperamos en Iglesia Río de Aceite. Y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Bendiciones. Salmo 19. Ahora, todos sabemos que estamos viviendo tiempos realmente difíciles, peligrosos, y tiempos donde tenemos que ser muy sabios en las decisiones que tomamos, muy sabios en lo que elegimos en la vida. La vida se compone de elecciones, se compone de decisiones. Lo que tú decides, esas consecuencias, esos resultados vienen sobre tu vida. Toda la vida tenemos que hacer decisiones para
la bendición, la edificación de nuestras vidas y nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra nación. Pero no siempre el ser humano decide bien. Y cuando el ser humano se olvida de la palabra de Dios y se olvida de la importancia de oír a Dios y buscar a Dios y decidir lo que Dios ha decidido, el ser humano se aparta de los verdaderos propósitos que Dios tiene para su vida y comienza a colocarse como autosuficiente y se olvida que nadie puede por sí solo, por sí mismo. Por eso es que el salmista clamaba de esta manera. En el Salmo 19, en el versículo 12, en la palabra del Señor, el salmista está pidiéndole algo a Dios que es muy importante y poderoso y que nosotros debemos también pedirle a Dios. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Vamos, pregúntale al que está a tu lado, ¿entiendes tus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice la palabra del Señor allí, dice, líbrame de los que me son ocultos. Pero vivimos en un tiempo de la sociedad donde el ser humano mira hacia afuera, pero no mira hacia adentro. Donde se hace más fácil juzgar al otro que juzgarse a sí mismo. Donde constantemente se le acusa a alguien más, pero menos se examina uno mismo. Y el mismo salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Lo que está diciendo es, ¿quién podrá ser humilde para primero reconocer en qué ha fallado? ¿Quién podrá tener la humildad de primero saber qué es lo que ha hecho que no está bien? ¿Cuáles son sus pecados? ¿Cuál es su debilidad? Inmediatamente, en el próximo versículo, esto va más profundo y dice el salmista, como siervo de Dios, dice el salmista, preserva también a tu siervo de las soberbias. Alguien diga las soberbias. Alguien diga el orgullo. Dice, guárdame de toda soberbia, de todo orgullo. Y dice, la razón que es importante que quiero que me guarde de toda soberbia, dice en el versículo 13, que no se enseñoreen de mí. Y entonces, cuando yo entienda mis errores, cuando yo sea preservado de toda soberbia y todo orgullo, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ve, la soberbia es un engaño que anticipa la caída. La soberbia es el último paso antes de la gran caída de una persona, de una familia, de una ciudad o de una nación. Pueblo de Dios, la iglesia en América necesita orar hoy más que nunca. La iglesia aquí necesita hoy estar más humilde que nunca, porque nuestra nación se ha llenado de soberbia y de errores. Yo no voy a darle un discurso político porque ese no es mi llamado. Mi llamado es predicar la palabra, pero sí le voy a decir algunas cosas. América y el pueblo está eligiendo entre dos juicios realmente, o entre dos acontecimientos proféticos realmente. Y déjeme decirle, son dos juicios de donde usted lo vea. Uno es la decisión por alguien que dará libertad totalmente a pecar, libertad totalmente a ir en contra y en rebelión a la palabra. Y otra todavía me asombra, me asusta y realmente nos debe tener orando más. Es una decisión de una soberbia y una arrogancia que solo prepara una nación para una gran caída a nivel mundial. Alguien dice, pastor, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Porque la Biblia dice que la soberbia se enseñorea del ser humano.
Y lo estamos viendo no solamente a nivel de líderes, a nivel nacional, lo estamos viendo aún entre personas dentro del cuerpo de Cristo. Gente que no reconoce su error, gente que no quiere humillarse y saber que actuó mal, que se rebeló mal, que hizo lo incorrecto, pero sigue y continúa en una soberbia, siempre viendo hacia afuera y nunca viniendo a la presencia del Señor diciendo: Dios, me equivoqué, restaura mi vida, levántame, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Sabe, la Biblia nos dice, y la palabra del Señor nos dice y nos enseña varias cosas acerca de la soberbia y el altivo. Primero, aprendemos en la palabra del Señor que el profeta Isaías habló claramente de la soberbia cuando Israel estaba a punto de caer en manos de sus enemigos. Y Dios siempre te advertirá, Dios siempre te anunciará las cosas para que te arrepientas a tiempo y no venga lo peor. Pero la soberbia lo que hace es endurece el corazón, te hace pensar que no va a venir nada sobre tu vida, que puedes continuar siendo arrogante e ignorando realmente las alarmas de Dios que están sonando en el cielo, en el trono de Dios, para que su pueblo vuelva a un corazón contrito y humillado. Isaías el profeta, en el capítulo 10, en el versículo 15, la palabra del Señor dice, Isaías capítulo 10, versículo 15, oiga esto: se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se soberbecerá la sierra contra el que la mueve. ¿Ve? Eso es lo que es la soberbia. Le hace pensar a la sierra, le hace pensar al hacha que ellos son más grandes que el que las mueve y el que las usa para cortar. Yo quiero decirte, necesitamos regresar a este principio. Nadie es grande en el reino de los cielos, solo Dios está en su trono. Nadie es más que otro en el reino de Dios. Nadie es menos, pero nadie es más. Y Dios es el único grande que usa al que Él usa, bendice al que Él bendice y hace lo que Él quiere hacer. Por cierto, la grandeza de algo no está en la habilidad de hombre, está en la habilidad de Dios. Por eso América está equivocado, muchas veces el creyente está equivocado, porque hay cristianos que no entienden ese discernimiento. Solo Dios puede restaurar a grandeza un pueblo y una nación. Decir por nuestra boca que nosotros haremos esto y nosotros somos esto es anticipar la caída nuestra. Oh, mi hermano, necesitamos aprender a hablar con humildad. Necesitamos aprender a hablar si el Señor quiere. Si Dios lo hace, a Él sea la gloria. Si Dios en mí. Pero hay mucha soberbia, mucha altivez en estos tiempos. Y le voy a decir por qué. Porque la profecía lo dice y se está cumpliendo claramente. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo a Timoteo: Timoteo, tienes que saber esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Alguien óigalo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1, en la palabra del Señor. Oiga lo que dice. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Todo yo soy amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Quiere decir, solo su gloria quieren. No buscan nada más que la gloria en ellos. Soberbios, totalmente se ponen sobre los demás. Blasfemos, hablan sin conocer la verdad. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no le importa nada más sino ellos. Implacables, calumniadores, intemperantes, cualquier cosa los hace hablar, responden a cualquier ataque. Intemperantes. No quiero que entienda, estos son los tiempos.
no solamente serán implacables, no solamente serán calumniadores, intemperantes, sino crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ahora oiga esto, tendrán la apariencia de piedad, aún mencionarán a Dios, pero no viven en humildad, hablarán de Dios, pero no practican la palabra, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, pueblo del Señor, la soberbia. El orgullo, cuando entra a un corazón, no nos deja realmente venir a Dios y que Dios pueda hacer todavía algo más grande. Ve, la palabra del Señor nos dice en el mismo principio que los hombres dijeron: edificaremos, construiremos, haremos un muro, una torre, y haremos la torre, y seremos altos y seremos grandes y llegaremos al nivel de Dios. Y Dios en un momento confundió las lenguas y Dios se los esparció, porque la soberbia es rechazada por Dios de inmediato. Es más, la profecía de Isaías, cuando Dios habló en el profeta Isaías, y América en el 2001, cuando pasó el 9/11, se olvidó que la soberbia, después de un trato de Dios, solo la prepara para algo peor. Ve, hay gente que a veces Dios trata contigo y te dice: estoy buscando tu corazón, estoy buscando que me reconozcas antes de que sea peor. Y en vez de decir: Dios, examíname, muéstrame mi error, yo reconozco, yo pido perdón, en vez de pedir perdón, hoy en día la gente le cuesta pedir perdón. No pide perdón, espera que vengan a pedirle perdón. Y Dios mío, algo tiene que cambiar en el corazón del que quiere más de Dios, porque la palabra dice: el que se humilla será exaltado. Y eso funciona, no, mi hermano, edificándote a ti mismo, sino humillándote delante del Señor, colocando a Dios como el alto y el sublime. Y entonces encontramos en Isaías, oiga esta profecía, en Isaías el capítulo, si va conmigo al capítulo 9, lo que le sucedió a Israel es un paralelo de lo que le sucede a cualquier persona, a cualquier nación, que en vez de humillarse dice: voy a volver a hacer algo más fuerte, voy a volver a hacer algo más grande. Isaías capítulo 9, el versículo 8 al 12. Dice la palabra del Señor, Isaías 9, versículo 8: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Ve, esas fueron las palabras de Israel cuando Dios comenzó a decirles: arrepiéntanse, humíllense. Dijeron: aunque nos vino esta prueba y aunque cayeron los ladrillos, vamos a edificar algo más fuerte. Nada nos va a pasar, vamos a seguir adelante, somos grandes. Y Dios les advirtió hasta que fue cautivado todo el norte de Israel por Asiria. Dios mío, ¿sabía usted que, y estúdielo, le desafío a que lo busque y lo encuentre en el 9:11, justo en donde fue la destrucción de las Torres Gemelas, un árbol sicamoro quedó allí destruido, justo en la esquina donde cayeron las torres. La misma profecía de Isaías 9 quedó allí cortado por la gran tragedia y la pérdida de vida que sucedió ese día. Y sabe lo que dijeron mucha gente en el gobierno: vamos a construir de nuevo, seremos más fuertes, haremos algo más alto, algo más grande. Soberbia le dice a Dios: Dios, no te necesitamos ni aún cuando las cosas no están bien. Dios te bendiga. Es una bendición que estés en sintonía de la programación Río de Aceite.
como pastor de Iglesia Río de Aceite, estamos orando por tu vida y la de tu familia. Quiero recordarte que en Iglesia Río de Aceite siempre habrá un lugar para que nos visites. Serás bienvenido con toda tu familia y una palabra de Dios te espera. Tenemos 2 localidades. La primera, aquí en Houston, en el suroeste de la ciudad, 12500 Corona Lane. Estamos en toda la calle Corona, en la Cook Road, entre Bel Air y Vishnar. Visítanos. Y si usted está en el Katy, Río de Aceite también está en el Katy. Visítanos en la Mason, 510 South Mason, suite número 14. Estamos ahí en toda la Mason, muy cerca del Katy Freeway, el 10. Te esperamos en Iglesia Río de Aceite. Y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Bendiciones. Ese es el orgullo del corazón, el que dice que pase otro pero no pasaré yo, el que dice míralo como está pero no se mira como él está. La soberbia ciega los ojos, la soberbia invade el corazón, la soberbia traiciona las emociones. Déjeme hablarles de Faraón. Faraón era un soberbio. Faraón pensaba que el trono era solo de él y pensaba que su palabra no podía ser desafiada. Y un día Dios le envió un hombre manso de corazón, humilde, llamado Moisés. Y con esa humildad Moisés vino y dijo: Dios dice, deja ir mi pueblo. Y Faraón dice: ¿y quién pensáis que soy yo, quien es vuestro Dios, para dejar ir al pueblo? Y Faraón muchas veces, cuando Dios comenzó a anunciarle y a advertirle con una plaga, Faraón dijo: está bien que se vaya el pueblo. Pero cuando estaba a punto de irse el pueblo, soberbia se volvía a levantar, orgullo volvía a salir en Faraón y decía: no se irán hoy. Y entonces Moisés tenía que volver. La soberbia vuelve a la persona, una persona que no acepta que se equivoca, no acepta error, no acepta que alguien tenga más autoridad y dominio, no se somete, quiere dominar, quiere hacerlo a su manera. Él solo conoce la verdad y solo él puede decidir la palabra final. Cuidado con la soberbia, cuidado con olvidarte de Dios, que te da todas las cosas. Una de las advertencias que Dios le hizo al pueblo cuando lo iba a bendecir, le dijo: los voy a bendecir, les voy a abrir los cielos, los voy a atravesar y los voy a llevar, y yo seré vuestro Dios. Pero cuidado, que cuando se vean ricos, que cuando se vean con todo, no digan: la fuerza mía, el poder de mi mano. Esa soberbia entre sus corazones y se olviden del Dios que les ha dado todas las cosas. Véalo conmigo en Deuteronomio, el capítulo 8. Una y otra vez sucede, una y otra vez se repite. La gente busca de Dios, la gente dice: si me bendijeses, oh Dios, si me dieras, oh Dios, si tuviera los documentos, oh Dios, si tuviera un mejor trabajo, oh Dios, si me sanaras mi hijo, si me sanaras a mí, te serviré todos los días de mi vida. Y comienza los primeros días, pero luego en los meses que vienen después se olvida de lo que le dijo a Dios en humildad. Y luego dice: estoy sano, estoy fuerte, tengo dinero, tengo el trabajo, ¿para qué necesito ir hoy a la iglesia? Ahí voy el domingo. Y comienza con soberbia a decir: soy yo, es mi fuerza, es mi salud, es mi habilidad, es lo que tengo. Y comienza a despreciar a los demás. La soberbia te hace en alguien que desprecia a todos, rechaza a todos, cuando la humildad te dice: ámalos a todos, acéptalos a todos, sírvele a todos. Pueblo del Señor, Jesucristo, el más grande, el Hijo del Dios viviente, vino al mundo. Y pudiendo haber venido y decir: yo soy el Hijo del Dios viviente, que lo es, y el Padre lo confirmó, Él dijo: no penséis que he venido a ser servido, he venido a servir. Y Dios mío, mientras los discípulos se peleaban por quién se sentaría en el trono, Jesús tomó un niño y dijo: el que no sea como este niño. ¿Alguien lo oyó? El que no sea como un niño. Tenemos gente llena de soberbia, llena de maldad, llena de malicia en su vida. Todo es una sospecha, todo le parece mal, todo es un momento para criticar, para murmurar, para chismosear. El humilde no hace eso. El humilde permanece a los pies de Cristo y dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a algo cuando yo mismo
tengo mis errores para colocarlos delante del Señor. Ahora, quiero que me entienda. Eso no dice que la palabra no se debe predicar. La palabra debe ser predicada. La palabra es la que va a golpear, va a cortar, va a enfrentar el pecado. No debemos dejar pasar, suavizar el pecado. Nunca, no debemos nunca darle libertad al pecado. Pero no somos nosotros, es Dios el que cambia. Es la palabra que cambia. Es la palabra que tiene que cortar. No somos nosotros los que podemos cambiar al ser humano. Si Dios no lo hace, menos lo podemos hacer nosotros. Deuteronomio 8 entonces dice la palabra en el versículo 11. Óigalo, recíbalo en su vida. Dice: cuídate, cuídate de no olvidarte. De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir los mandamientos, sus decretos, sus estatutos que te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Iglesia, Dios puede colocarte en una buena casa y lo hace. Dios te puede dar una buena casa para habitar, te puede dar lo mejor, pero Dios mira esto, el corazón. ¿A qué altura te hicieron que lo dejaras? Pero ¿sabes qué? Tú tienes parte porque empezaste a ver lo que se hablaba de ti en el muro. El hombre no te puede salvar, mamá no te puede salvar, papá no te puede salvar.